El modelo de creencia de la salud es un modelo centrado en la prevención. Busca entender las conductas preventivas de las personas sanas sobre su salud. Con Rosenstock, las dimensiones que comprende son: susceptibilidad percibida, percepción subjetiva del sujeto de su vulnerabilidad a contraer una enfermedad; severidad percibida, valoración del sujeto respecto a la gravedad de contraer una enfermedad; beneficios percibidos, creencias del sujeto sobre la efectividad de mantener conductas preventivas; barreras percibidas, aspectos negativos que considera el sujeto que le impidan la ejecución de conductas preventivas. Los determinantes sociales en salud. A medida introductora hagamos el siguiente ejemplo. Preguntémonos, ¿de qué depende nuestra salud? ¿Por qué lo consulto? Porque a menudo uno tiende a creer que la salud depende únicamente de nosotros, no que es un asunto individual, y que no va más allá de nuestra genética, no va más allá de mi plan de ISAPRE, no va allá de mi FONASA, no va más allá de mi estilo de vida, y que ahí termina, ¿no? Va a depender de diferentes circunstancias adicionales que van a estar fuera de mi control individual, pero que van a afectar a mi salud. Doy un ejemplo que va a ayudar a entender un poquito esto. Por ejemplo, la alimentación. Si yo por voluntad propia decido tener cierta dieta que por tanto va a acarrear o no algún factor de riesgo, una decisión personal, ¿no? Porque es por mi voluntad tener esa dieta. Sin embargo, si en mi comunidad hay una sequía muy aguda, por lo tanto no hay una escasez de alimento, entonces en ese caso mi alimentación no va a depender de mí, va a depender de las circunstancias en las que me encuentro y va a depender del entorno. A esto nos referimos cuando decimos que muchas veces nuestra salud va a depender de cosas que están fuera de nuestro control. Los determinantes sociales van a ser las características sociales en las que la vida se desarrolla, en que las personas crecen, viven, trabajan y mueren bajo un contexto de políticas públicas, las cuales van a tener consecuencias para nuestra salud. ¿Qué es la salud comunitaria? Entonces, para ello debemos entender el concepto de comunidad. La comunidad es el espacio donde encontramos al grupo de personas, al grupo de humanos que comparten identidades, que comparten una historia, que comparten una cultura en común. Y acá dentro del concepto debemos destacar elementos fundamentales, como por ejemplo el entorno cultural, que se refiere al espacio geográfico en donde está la comunidad. Y en este entorno en que se desarrolla vivimos dentro de un sistema social. Entonces el sistema social va a ser todo lo que está alrededor de la comunidad, que pueden ser los centros de salud, los centros educativos, el trabajo, la economía, el transporte. Y aparte, la comunidad va a tener características, tienen creencias, tienen cultura, y que la van haciendo única y especial dentro de las otras comunidades. Como podemos mencionar la edad, la religión, el estilo de vida, el comportamiento. Y así también tenemos que destacar los recursos que tiene la comunidad, que pueden ser el agua, la vegetación y los alimentos. Y ahora con este concepto de comunidad podemos definir cuáles son las funciones fundamentales. Una autogestión, lo que significa que base a sus recursos propios, la comunidad alcanza una independencia activa. Necesitamos compromiso, participación, una sociogestión que hace referencia a las dinámicas que logran las comunidades para satisfacer sus necesidades. Entonces, la salud comunitaria está dirigida a entender a las comunidades, a satisfacer sus necesidades, y dentro de los enfoques de la salud comunitaria tenemos la participación, el empoderamiento de la comunidad, ir más allá de los espacios tradicionales, considerar los factores de riesgo sociográficos y conductuales, culturales que tiene la comunidad, además de promover un diálogo entre los profesionales y funcionarios de salud con los representantes y las personas de la comunidad. Por lo tanto, una intervención en salud implica poder generar procesos participativos e inclusivos para que las personas puedan definir cuáles son los problemas de salud y al mismo tiempo ver con qué recursos cuentan para generar soluciones, tomando en cuenta las determinantes sociales, que ya las vimos, y así comprender y tomar de otra manera la visión de la salud comunitaria. Porque esto es un proceso donde se reconocen valores, donde se reconocen costumbres de un pueblo, de una comunidad, en donde se van a reunir, donde va a haber un diagnóstico, donde van a identificar posibles causas y se va a diseñar y se va a planificar formas de ejecución y tener un proceso, un seguimiento de las acciones que se realicen dentro de la comunidad para avanzar y mejorar.
Entonces, en esta parte se puede observar las preguntas seleccionadas, en la que se puede saber y sacar una idea de cuáles son las creencias del entrevistado. Por lo que las preguntas están pensadas con una dimensión en particular, y como por ejemplo la primera, que dice ¿qué hace usted para estar sano? En esta pregunta se busca identificar la susceptibilidad y las amenazas percibidas. En la siguiente se puede ver cuál es el beneficio percibido, se consulta ¿qué hace usted para estar sano? Llevando a reflexionar su actuar, reflexionar el actuar de la persona. En las siguientes preguntas buscamos identificar las señales para aconsejarse, cuáles son los estímulos, cuál es el límite del individuo para requerir algún consejo. La cuarta busca identificar o conseguir una valoración, el significado de la persona, de qué es salud bucodental para la persona, para sí. Entonces vamos a analizar las preguntas. El entrevistado en esta ocasión fue el doctor Fernando Barrera Herrera, quien comentó tener 31 años de edad, se identifica como hombre, género masculino, oriundo de la ciudad de Aguinar, de la cual destacó ser de una familia de origen rural, de la cual comentó que familia que tenía una profunda pasión por el servicio público, a lo cual también agregó que era descendiente directo de Wenceslao Vargas, el último sobreviviente de la Esmeralda. En su vida profesional cuenta con título profesional de médico cirujano de la Universidad Católica del Norte, a lo cual agrega 2 años de experiencia en salud primaria, habiendo trabajado en el Cefaun John Crawford y paralelamente también trabajó en el SAPU del Servicio de Salud Atacama. Actualmente era en tercer año de internado de la especialidad de medicina interna de la Universidad de Santiago de Chile en el Hospital Barros Luco. Estar sano comprende como 2 cosas. Lo primero es cuando uno se describe al paciente como el enfermo, que es una persona que está bajo una patología o una etiología, y lo otro es una persona que tiene factores de riesgo como para poder generar a largo plazo o a corto plazo algún otro tipo de patología. Generarle otro tipo de enfermedades que son mucho más severas. Por ejemplo, diabetes, resistencia a la insulina. Persona sana es una persona que primero que nada mentalmente se encuentra estable o tratada por lo menos de sus patologías y que están compensadas, y desde otro punto de vista va el físico, que ya en lo físico ya involucra lo que es la enfermedad propiamente tal o un tipo de etiología, y lo otro son los factores de riesgo. En el momento, nada. La verdad es que con el tema de la beca se me hace súper difícil como poder llevar una vida, por así decirlo, como totalmente equilibrada. En general tengo poco tiempo, me queda como tiempo como para hacer algo de ejercicio, que es como que voy a jugar a la pelota una vez a la semana, y el resto, por lo menos de lo que es de la comida, se me hace súper difícil porque tengo poco tiempo para cocinarme. Entonces a veces como sano, otras veces como pero horrible, y que es una cosa que en verdad me he propuesto ahora como cambiar, pero en eso estamos, de a poco. Bueno, dentro del análisis de las creencias emanadas de la respuesta del doctor Barrera, vamos a encontrar que la pregunta número 1, ¿qué es para usted estar sano? Tenemos que la susceptibilidad del doctor es bastante baja, y eso lo vamos a notar primero que nada, que cuando él define qué es lo que es estar sano, lo asocia a la ausencia de enfermedad, y además, luego de definirlo, él se expropia de su propia definición de enfermedad y se le aplica a sus pacientes. Además, dentro de la entrevista, la visión del doctor igual es bastante complicada, debido a que para él, al no tener síntomas, no hay por qué tener cuidado. Y a la vez dice que si hay síntomas, puede ser lo más mínimo y que no tiene importancia para él. Cuando habla de las amenazas percibidas, habla de enfermedades crónicas, y son los primeros ejemplos que se vienen a la mente. Ejemplifica con hipertensión arterial, diabetes, resistencia a la insulina, etc. ¿Y quién nos dice eso? Que justamente el entrevistado sí siente una amenaza de enfermedades, pero siente de enfermedades crónicas. Y si relacionamos esto con lo anteriormente dicho, bueno, el deporte es justamente un factor protector de enfermedades crónicas. Ahora, dentro de la pregunta número 2, ¿qué hace para usted estar sano? El doctor directamente dice, nada, no hago nada para estar sano. Pues directamente las barreras percibidas, ¿no? Ahí donde el doctor siente que el impedimento para promocionar su salud es justamente el tiempo. Ahora, dentro de la susceptibilidad que el doctor empieza a expresar, él cuenta que tiene la intención de modificar su costumbre alimenticia.
y a la vez explica que la mala dieta que él tiene era consecuencia de no tener tiempo ni para hacer actividad física ni para cocinar. Entonces, justamente si analizamos que el doctor quiere cambiar su dieta, lo analizamos con que el doctor habla de deporte y no habla de diabetes y hipertensión, ya podemos empezar ya a predecir más o menos cuál es el modelo de creencia del doctor. Por lo expuesto en sus primeras palabras, él no encuentra que tiene un estilo de salud con mala dieta y mayormente sedentario. Justifica inmediatamente con la exigencia de su beca. En general, que involucre lo que es como mi funcionalidad día a día. Por ejemplo, no sé, ando con algún tipo de dolor abdominal que es por lo menos posible que me ayude a mantener como mi actividad a diario, generalmente no lo consulto. Ahora ya si me empieza a comprometer en lo que es como que si estoy haciendo algo o no me deja, por ejemplo, concentrarme o poder hacer bien mi actividad, como que ahí recién lo consulto. En esta respuesta se pudieron dilucidar 3 dimensiones del modelo de creencias en salud. Según las creencias de nuestro entrevistado, se entiende que él solo acudirá al doctor si los síntomas que presenta su enfermedad le impiden realizar con normalidad su rutina diaria, tanto la personal como la laboral. La severidad percibida se puede ver a través de su respuesta, cuando el doctor Barrera da a entender que las consecuencias de una posible enfermedad contraída le causarían más consecuencias sociales que físicas, porque éstas lo podrían dejar inhabilitado para ejercer su profesión. Es por esto que la gravedad de la enfermedad va más en cuanto afecte su capacidad laboral. Y los beneficios percibidos se ven cuando el cooperador da a entender que la salud es la manera que él tiene para mantenerse activo en el trabajo. Esto se ve cuando él dice que la única razón por la que visitaría al médico es cuando su vida, sobre todo la laboral, y es importante recalcarlo, sobre todo la laboral, se ve interrumpida. En general uno necesita controlarse, por lo menos yo en mi caso y en mi formación, la única vez que vi algo como de salud oral fue cuando hice mi práctica de atención abierta en un CEFAM. No te preparan como para poder, no sé, tratar una urgencia, por ejemplo, dental en un SAPO. Y que me pasaba muchas veces, que era el típico que llegaba el dolor de muela que describía el paciente. Esto era post-extracción, pues de repente pasaba igual que pacientes post-extracción llegaban al SAPO sangrando. Entonces, ahí como que en verdad yo creo que es imprescindible por lo menos que o primero que estés asesorado como por alguien, y lo otro es tener control habitual. O sea, las caries no son como uno generalmente las piensa. Hay que haber lesiones a nivel de lo que es como superficial y que puede ser gatillado o por un bruxismo, por ejemplo, en la noche, y que uno no se da cuenta, y son como microfracturas que uno no las nota. La educación, sobre todo, que en general el tener que cepillarse después de cada comida, si es que el paciente necesita o no necesita usar hilo dental, o si vas a utilizar de estos como cepillos que son interdentales, entre otras muchas otras cosas. Yo por lo menos considero que sí, los colegas dentistas son algo como imprescindible y que en general nos ayudan bastante en el apoyo de los pacientes. Dentro de lo que me compete, que es medicina interna, que es lo que estoy ahora yo estudiando, que en general te solicitan una evaluación dental previa antes, por ejemplo, de llevar a un paciente para una cirugía cardiotorácica. ¿Por qué? Porque en general ese tipo de infecciones pueden desencadenar hasta un shock séptico, puede desencadenar una endocarditis. Entonces, en general, yo creo que son cosas que se complementan mucho y que en general como que la gente los tiende a dividir. El médico con el dentista, en general lo que tratan de hacer es algo más como de en general ver un todo en la salud del paciente. En la pregunta número 4 se encontraron 4 dimensiones del modelo. Partiré explicando el primero de ellos. El doctor sabe que si visita al odontólogo con regularidad, como debe ser, va a estar actuando a favor de su salud y eso le ayudará a mantenerse sano. También está presente la susceptibilidad percibida.
Y esto se observa cuando nuestro entrevistado expresa no considerarse susceptible a contraer enfermedad alguna en el área bucodental. Esto a pesar de que la pregunta iba dirigida a él como persona, y esto en ningún momento lo hace. A la pregunta responde en su posición de doctor y no como paciente. También está presente la severidad percibida. El doctor Fernando es consciente que una lesión no tratada en el área bucodental puede traer graves consecuencias en la salud del paciente en un futuro. A pesar de calificar una lesión oral como simple, está al tanto que la extensión de esta lesión puede generar diferentes cuadros clínicos de gravedad. También se pudieron ver estímulos para la acción. Esto a raíz de una experiencia vivida por colegas de él. Y el doctor concluyó que es importante acudir al dentista para confirmar hasta la más mínima lesión. En conclusión, podemos decir que trabajar con dos modelos distintos nos permitió conocer con mayor profundidad al entrevistado, ya que gracias al modelo de creencia en salud podemos dilucidar su comportamiento a través de lo que él cuenta. Además, el modelo de determinantes sociales nos ayudó a detectar la existencia de distintos agentes que pueden estar afectando la salud del doctor. A pesar de que la entrevista se realizó a un solo individuo, las creencias que lográbamos detectar de sus palabras nos permitieron tener una idea de una problemática que puede estar afectando a gran parte del personal de salud respecto a su salud comunitaria, ya que el médico se encuentra envuelto en una comunidad que está inmersa en conocimiento y costumbres específicas, es decir, el hombre no se puede separar de su naturaleza sociocultural. Por ende, la salud comunitaria tiene el rol promotor de las acciones preventivas en la sociedad, tomando aquellos factores que afecten la salud y desplazando el foco desde la enfermedad hacia el bienestar.